Bueno, la cuestión de la memoria en el cine se puede pensar, por supuesto, en todos los periodos, no solamente en el periodo postdictatorial. En el caso, si uno piensa en las películas políticas de los años 60, la memoria tenía que ver con una acumulación de historial de luchas políticas, pero que tenían un sentido de proyección a futuro, ¿no? Es decir, era una memoria que se acumulaba, pero esa memoria solo se cumplía, solo se redimía si eso daba en un proceso político determinado, ¿no? En este caso, como decíamos de los 60, la lucha de liberación nacional o la revolución, ¿no? Siguiendo un poco el proceso cubano. Lo que sucede después de las dictaduras es que esa memoria, en vez de dirigirse más hacia el futuro, se empieza a dirigir hacia el pasado. O sea, fue tan traumático, tan terrible la represión, tan duro el terrorismo de Estado, que la memoria comienza a ver cómo procesar todo eso que pasó, ¿no? Toda esa tragedia insondable que de alguna manera uno trata de pensar y se pregunta cómo pensarla, cómo entenderla, ¿no? Cómo comprenderla y qué actitudes tomar y qué política hacer con respecto a ese pasado. En la Argentina primero aparece una película que se llama La República Perdida, que es una película muy avalada por algunos sectores políticos y que usa casi un lenguaje tipo History Channel, ¿no? Es decir, imágenes de documento con una voz en off que nos va contando y nos interpreta todo, y donde en realidad al espectador se le entrega algo muy masticado, porque tanto en el montaje, en la selección de documentos, como en el discurso, hay toda una idea de lo que fue la historia argentina, que parte de la cuestión de que en el 30 la República se perdió, porque fue el primer golpe militar, y llega con un discurso muy anquilosado y donde la cuestión de la memoria aparece casi como una idea de libro de texto, ¿no? De libro de historia de los que se leen en los colegios. Esa es una zona del documental que ha tenido más bien un carácter de entregar una interpretación de la historia, ¿no? Y donde la memoria borraba a los sujetos y las luchas de los sujetos para entregar una suerte de relato mucho más homogéneo y coherente de lo que había sido el pasado. Después hay otras películas que ya comienzan a hacerse en los años 90, pienso sobre todo en Cazar Utopías, una película muy importante sobre la historia de la guerrilla del movimiento montonero, que perteneció al peronismo y que tuvo una gran actividad en los años 70, surge en los años 70. Y esa es una película que transcurre con documentos históricos y con testimonios, ¿no? Con testimonios de aquellos que habían sido los militantes de ese momento, ¿no? Es decir, que habían participado y que hablaban con la autoridad que les daba haber sido víctimas y haber sido protagonistas de ese proceso, ¿no? Esos dos modelos son modelos que han sido muy fuertes y que de alguna manera uno lo puede ver en muchísimos documentales, ¿no? Es decir, por un lado, este documental, como decía, más History Channel, y el otro documental, que es un documental donde de alguna manera se trata de reconstruir desde un punto de vista, a partir de testimonios de gente que ha participado, lo que ha sido el pasado, ¿no? Hay excepciones importantes, una de ellas es una película de Echeverría que se llama Juan como si nada hubiera sucedido, es una película de los 80, donde hay una suerte de investigador que está interpretado por Esteban Buch, donde él va buscando, ¿no? A este Juan, que fue un desaparecido de Bariloche, y la película ya tiene un lenguaje, digamos, eh, menos anquilosado. Entonces ya la propia idea del lenguaje del documental, no atado a un esquema rígido, sea de mostración de archivo como de uso de entrevistas mezcladas con documentos, ¿no? Ya hace que el modo en que la memoria se activa es diferente, ¿no? Porque el propio lenguaje nos lleva a pensar eso de una dinámica totalmente diferente y no nos deja en un lugar cómodo de escucha de testimonios ya legitimados. Eso me parece que es muy importante. Y sin duda ahí la película que hace la gran ruptura es Los Rubios, ¿no? De Albertina Carri. Hay una película de, de una directora que es hija de desaparecidos, Roberto Carri eh, y Ana María Caruso, desaparecidos durante la dictadura, y donde ella de alguna manera
justamente lo que hace es sacudir el lenguaje del documental, plantear hasta cierta indistinción a veces con la construcción ficcional, donde ella además toma muy fuerte la primera persona, algo que ya había aparecido de alguna manera en alguna parte del cine de Andrés Di Tella, me refiero a la primera película de él, después fue una constante en su cine, el documental en primera persona, pero la película sobre Montonero es una historia, pero que Albertina Carri lleva al máximo, digamos, ¿no? No solo porque, por ejemplo, reconstruye su memoria a partir de los Playmobiles, que eran los juguetes que ella tenía cuando los padres estaban desaparecidos, ¿no? Cuando ella se iba enterando de la historia de los padres siendo muy pequeña. Entonces, a partir de ahí aparece una especie de inflexión en primera persona subjetiva que ya nos abre otra dimensión de la memoria. Y después otra cosa que hace, que me parece sensacional, es que en vez de llamar a las figuras con su discurso autorizado, porque habían sido víctimas o participantes, con una mirada muy psicoanalítica comienza a fijarse en personas, digamos, de la vida común, vamos a decir así, de la vida ordinaria, que estuvieron o participaron de ese proceso y que hablan desde un lugar mucho más ingenuo, mucho más espontáneo, y donde uno en el discurso puede ver a partir de los lapsus, a partir de ver de cómo hablan de ciertas cosas, cómo se construye la memoria en una sociedad, ¿no? Porque es un error pensar que esa memoria debe construirse nada más que con los autorizados, ¿no? Es decir, acá como si fuera en Colombia, solo pueden hablar los que estuvieron en la guerrilla o los que estuvieron en el proceso de paz, ¿no? Es decir, no, la memoria es algo que se construye de una manera mucho más compleja y de una manera mucho más general, y que de ninguna manera podemos limitar a voces autorizadas, ¿no? Además que son voces autorizadas muchas veces que construyen una suerte de relato, cristalizan un relato y van machacando sobre ese relato y tienen la capacidad, por el lugar que tienen los medios, por el lugar que tienen el poder, de que ese relato baje, ¿no? Pero en realidad cuando uno comienza a hablar con la gente y comienza a ir por diferentes territorios y historias, va viendo que la construcción de la memoria es una construcción mucho más fragmentada, mucho más difícil, con perspectivas mucho más parciales, pero a la vez muy potentes. Y, por ejemplo, Albertina Carri le hace una entrevista a la mujer que la cuidó cuando ella era muy niña, y a partir de todo lo que va pasando en esa mujer no solo vemos el modo en que se procesa el pasado, sino también el momento en que el presente procesa el pasado, ¿no? Ahí se ve cómo, por ejemplo, la mujer primero la reconoce, después dice que no la reconoce, dice que tiene miedo. Entonces vamos como espectadores también construyendo una memoria mucho más activa, porque no es una memoria que se baja como decimos bajar línea, ¿no? Que nos dice cómo tenemos que considerar el pasado, sino que es mucho más abierta y una participación mucho más activa. También le hace una entrevista a la persona que supuestamente denunció a los padres, que los padres estaban ahí, ¿no? Entonces ahí también vemos en ese discurso un montón de elementos muy fuertes que nos llevan a nosotros a activar nuestros propios procesos de cómo pensar el pasado, ¿no? Creo que eso abrió una línea que después siguió M, de Prividera, la película Papá Iván, de Roqué, que quizás no siguen exactamente a los Rubios, pero que hacen todo un conjunto de películas donde el cine no parte también de una idea de memoria previa o de un discurso previo, sino que con su propia cámara va investigando su procedimiento documental, cómo acercarse a la memoria, ¿no?